Hoy tenemos a Freddy Cabrera del partido Todos. Entremos de lleno al tema de seguridad. ¿Cuál es el planteamiento del partido Todos y Freddy Cabrera para brindar seguridad a los guatemaltecos? Gracias, Andri. Gracias al Grupo Albavisión, a los televidentes. La seguridad es una de las cosas más importantes que necesita el guatemalteco. Necesita vivir tranquilamente. Y para eso nosotros llamamos el concepto seguridad ciudadana. En este sentido, lo que queremos es primero hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley significa algo que se quitó un presidente antes, que era la aplicación de la pena de muerte. Existe la pena de muerte y no se aplica. Eso es como un padre que le diga a su hijo que le va a castigar por algo y no lo hace. Eso crea negligencia y crea a un Estado que no está cumpliendo con la ley. Nosotros en nuestro primer gabinete que tengamos, primeramente Dios, vamos a solicitarle con la iniciativa de ley que tenemos al Congreso que nos devuelva la facultad, en este caso al presidente de la República, para cumplir con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que va a haber una última instancia que tenga la posibilidad de perdonar o no. Entonces vamos a aplicar la pena de muerte para que el delincuente, para que la persona que esté haciendo que el guatemalteco no viva tranquilamente pueda serle aplicada la pena de muerte. Pero también vamos con lo que es la prevención. Vamos a duplicar la policía. Ahora mismo hay cerca de 44.500 policías. Vamos a aumentarlos en el segundo año a 90.000 policías. La escuela de estudios policiales va a tener precisamente ciertos parámetros diferentes, va a tener un pensum diferente. Los policías tienen que acercarse y el pueblo necesita acercarse a la policía y sentirse seguros. Ahora mismo el ver un policía, uno cree que en determinado momento puede ser una situación diferente y se aleja, ¿no? Otro aspecto es el aumentar, el triplicar las cámaras de vigilancia en las áreas rojas. ¿Con qué dinero se va a hacer todo esto? Duplicidad de policía y cámaras, por ejemplo. Se va a hacer con los ministerios que no ejecutan sus presupuestos, 1. 2, se va a hacer con aquellas 029 que están, que no son utilizados, sino que solo se llegan a firmar. Va a haber una supervisión de esto. Y 3, va a ser con una situación del ayuno presupuestario. Vamos a aquellos ministerios que realmente están gastando más de lo debido, a pasarlo a los ministerios más importantes, como lo que son de Educación, Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación en este caso. Hablemos de la generación de empleo. El desempleo es alto en Guatemala y Guatemala necesita oportunidades para salir adelante. ¿Cuál es su planteamiento? El empleo en nuestras giras que hemos hecho realmente es una situación totalmente increíble. En el interior la situación se incrementa mucho más. Actualmente se ha quitado lo que es precisamente el decreto ley que contenía que las maquilas no pudieran tener el arancel cero. Nosotros vamos a volver con esto. Hemos hablado con algunas empresas, dígase Vestex, Sajexport, y ellos decían, queremos que vuelvan las maquilas. Sí, vuelven las maquilas, pero al interior de la República. Eso nos va a dar la posibilidad de crear empleos en el interior de la República. Pero además de esto, llevamos el plan de regionalización. Nuestro plan no solo es un plan. Guatemala no se puede gobernar solo con un plan, sino con 4 planes: al norte, al sur, al este y al occidente. Eso nos va a dar la posibilidad de poder ver que, por ejemplo, en el área norte, la reforestación es importante. Entonces llevamos la creación de técnicos de reforestación para poderlos emplear y poder reforestar estas áreas. Pero en el sur vamos a Champerico, por ejemplo, y vamos a establecer con las cooperativas que ya hemos hablado la posibilidad de darle mini créditos a pescadores artesanales para que puedan hacer sus empresas y puedan vender su producto adecuadamente. Pero para eso necesitamos tener infraestructura en lo que es el empleo. Íbamos a Panayá, Chimaltenango, y en Chimaltenango, en Panayá, se crean las moras más importantes que se exportan a Europa. Y nos decían, en Europa nos conocen, pero en el gobierno central no nos conocen. Y es porque tienen 7 o 5 kilómetros de terracería que nosotros pasamos y el producto les llega tarde. El empleo vamos también a crearlo con el turismo. Vamos a crear un ministerio de turismo donde vamos a ser agresivos a salir al exterior, a hablar con las embajadas que nos tienen advertencia de que no vengan acá. En otros países se vive del turismo y acá
podemos vivir del turismo también. Pero hay otros países que nos ganan y tienen menos de lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a ser agresivos en este área de turismo para que entonces podamos crear los técnicos de turismo también, los técnicos de gastronomía, los técnicos de riego, los técnicos en procesadoras. O sea, vamos precisamente a la creación del empleo y sí estamos diciendo el por qué y de dónde. Vamos al tema de salud. La salud para los guatemaltecos es vital, es de suma importancia. ¿Cómo la va a enfrentar Freddy Cabrera y el Partido Todos? Primero quiero decirle que para Freddy Cabrera y el gobierno de Todos va a ser muy importante el guatemalteco. Ahora nos es indiferente. Tú miras el periódico y miras 2 muertos, pásalo, bueno, murieron 2, busco el área deportiva. No, mira otros países donde precisamente al guatemalteco se le protege. Y lo que vamos a hacer como primera parte es, y como todo realmente lleva una consecuencia, educación me lleva a mí a la salud. Los niños, los centros de salud se cierran a las 4 de la tarde en los municipios. Hay algunos que a las 3, otros a las 5. Pero tú no te puedes enfermar a las 7 de la noche porque no hay ningún centro de salud abierto. Y si hay uno abierto en el horario normal, solo te da la receta para que compres la medicina. Entonces, en nuestro gobierno, los centros de salud van a estar las 24 horas abiertas. Eso nos va a crear más empleo también porque vamos a tener 2 turnos. Va a haber almacenamiento de medicina en determinado momento que cuando se dé la receta se le dé la medicina a la persona que está enferma. En esto te quiero ser muy claro con el tema de seguridad, de salud, por ejemplo. Hemos ido a ver la desnutrición crónica. Yo no sé si has visto algún niño con desnutrición crónica. Ese niño ya nunca va a volver a ser normal. Debemos de prevenirla. Por eso es que en determinado momento, cuando hablamos de educación y salud, al niño que va a estudiar le debemos de dar una refacción escolar que sea nutritiva, que no se nos vaya a enfermar, porque hay niños que caminan 3 kilómetros para poder llegar a la escuela. Entonces, en el término de salud, vamos a invertir en el aspecto de los centros de salud, vamos a ir a lugares como Huehuetenango, donde están las parteras o comadronas, a y toda la corrupción a tecnificarlas para que puedan ser expertas, porque hay algunas que no van a los hospitales. Y esos pactos colectivos y la corrupción que ha acampado en el Ministerio de Salud, ¿cómo la va a enfrentar? Ya tenemos un grupo de juristas que está en nuestras mesas de trabajo para denunciar qué pactos colectivos, por ejemplo, qué pactos vamos a denunciar, porque vamos a denunciar algunos pactos que son lesivos para el Estado de Guatemala. Estamos haciendo una revisión. Alguien me decía, usted va a empezar a trabajar desde el 14 de enero. No, ya empezamos a trabajar. Pero el 14 de enero lo que empezamos es a ejecutar lo que tenemos programado en nuestro plan de trabajo. Educación es otro de los temas álgidos para el país y muy necesarios. ¿Freddy Cabrera tiene una propuesta puntual para educación? Totalmente. Y por eso te lo mencionaba con anterioridad, y la regionalización no lo da. Mira, necesitamos con el tema de la regionalización, hay lugares donde hay escuelas muy buenas y en otros lugares en la costa que están muy malas. Hay lugares donde hay pupitres y otros que no tienen pupitres. Pero bueno, eso va a haber una dirección encargada de poder no solo crear las nuevas escuelas, sino que remozar las escuelas que están mal higiénicamente. Vamos al aspecto de cambiar el pensum de primaria y de básicos. Por ejemplo, ahora los padres de familia ven a sus hijos que la mochila les pesa tanto que se van para atrás, porque hay cosas que no deberían de llevar y las llevan, y otras que sí deberían de llevar que no las llevan. Por ejemplo, el tema de ética. La ética ahora se lleva en la universidad. Eso se llevaba en primaria y en básicos. Entonces hay que hacer una modificación de esto. Al maestro hay que supervisarlo también para que llegue a dar clases y las esté dando adecuadamente. En este sentido quiero decirte también que vamos a dignificar al maestro porque queremos hacer en los 3 primeros meses una modificación de leyes como por ejemplo la ley del servicio civil, la ley de contrataciones por ejemplo del Estado. Y lo que queremos es dignificar al maestro para que el maestro pueda dignificar al alumno, que es precisamente la gente que va a hacer el futuro de Guatemala. En ese aspecto, nosotros vamos a capacitar a los maestros continuamente y ya hay un grupo de maestros que necesita jubilarse. Ese grupo que necesita jubilarse, vamos a establecer su jubilación que sea lo más rápido, eficientar el Estado. Yo no sé si tú sabes cuánto tarda que salga una jubilación. Sale tardísimo, no es eficiente el Estado.
Entonces el gobierno, en este caso, que vamos primeramente a gobernar este binomio presidencial, va a hacer que sea lo más rápido y que la educación se pueda dar adecuadamente. La educación universitaria puede ser también transformada a educación a través de tecnológicos, como te lo contaba en el segmento anterior. O sea, yo quiero que la gente tenga trabajo, pero para que tenga trabajo puede hacer que no sea universitario. Mira, por ejemplo, el caso de Ricardo Arjona, que hizo las escuelas de música. Hay gente que le gusta ser músico, o estudiar gastronomía, o estudiar cuestiones de riego, o estudiar cuestiones de turismo. Necesitamos que los tecnológicos se puedan desarrollar adecuadamente. Bueno, hemos escuchado a Freddy Cabrera del Partido Todos en estos planteamientos que le hemos formulado desde acá. Ahora tiene 3 minutos para dirigirse a la población, el candidato en turno. Entonces, en estos 3 minutos, dirija un mensaje a los guatemaltecos a través de esta cámara que está aquí. Guatemaltecos y guatemaltecas, ¿por qué hemos hablado de estos temas? Es porque hemos recorrido el país, pero no lo hemos recorrido por aire, sino por tierra. Porque por aire, desde arriba se ve muy bonita Guatemala. Y dicen los políticos que viajan por aire, qué bonito es Guatemala, no necesita nada. Pero nosotros que hemos viajado por carretera, sabemos de sus necesidades, sabemos lo que ustedes necesitan, que es educación. Que el niño estudie y tenga una refacción escolar, seguridad. Necesitamos ser fuertes y aplicar la ley a los extorsionistas, duplicar la pena a los extorsionistas. Yo he sido extorsionado, muchos hemos sido extorsionados, y es porque el gobierno de las cárceles no lo tiene el gobierno central, sino los mismos prisioneros. Y hay algún candidato que estuvo de director del sistema penitenciario y no pudo gobernar el sistema penitenciario. Nosotros sí vamos a tomar el control de las cárceles. Pero te quiero decir, guatemalteco y guatemalteca, que es la primera vez que participamos nosotros. Y en esta primera vez que participamos es porque nosotros hemos llegado acá con nuestro propio trabajo y con la ayuda de Dios, que son las 2 claves del éxito: creer en Dios y el esfuerzo del guatemalteco. Y tenemos los pantalones para no deberle a nadie cuando lleguemos al gobierno. No nos debemos a financistas como otros que se están tirando por 3ª vez o 4ª vez, que deben de pagar favores. Freddy Cabrera está dispuesto a dar su vida por el guatemalteco, porque necesita que Guatemala se desarrolle. Y no estamos hablando de demagogias. Lo que nos acaba de preguntar acá Andrei es precisamente cosas que se pueden hacer, que son posibles. Y yo les digo a ustedes, estamos frustrados, pero démonos esta última oportunidad. Alguien que quiera gobernar Guatemala debe temerle a alguien. Y yo le temo a alguien que es más superior que todos nosotros, que es Dios. Y Dios sabe que nosotros queremos cambiar Guatemala. Pero también lean mi hoja de vida, en la página Todos está. Yo soy hijo de un campesino, hijo de un taxista. Yo taxié, yo he pasado hambre. Pero he llegado a ser presidente del Colegio de Abogados, presidente de los colegios profesionales, y sé cómo gobernar también. Así que hoy, usted que tiene esta oportunidad el 16 de junio, no la perdamos, por favor. O si no, vamos a tener 4 años más estancados a Guatemala. Muchas gracias y Dios les bendiga.